Escherichia coli es un grupo de bacterias que se encuentran en el género Escherichia dentro de la familia Enterobacteriaceae. Dentro de esta familia, aparte de este género, también están géneros como Klebsiella, Serratia, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Proteus, Yersinia, Providencia, y van a ser bacilos gram negativos que en su mayoría son móviles debido a que tienen flagelos situados alrededor de la célula, y además de esto van a tener fimbrias o también denominadas pili que les va a permitir adherirse a las células epiteliales y al moco. Van a ser en su mayoría oxidasa negativo, catalasa positivo y fermentarán glucosa. Ahora, hablando específicamente de Escherichia coli, este va a ser parte de la microbiota intestinal normal como la mayoría de enterobacterias. Se va a encontrar entre las especies bacterianas aisladas con mayor frecuencia en cultivos de heces, y ya vamos a ver que hay muchas cepas de Escherichia coli. Gran parte de estas van a ir adquiriendo material genético adicional, por lo que especies que no son patógenas pueden volverse patógenas, dentro de las cuales están los patógenos entéricos más virulentos. El reservorio es predominantemente en humanos, pero también se encuentra en algunos otros mamíferos. Y vamos a ver que existe un grupo de Escherichia coli denominadas como diarreagénicas que se van a encontrar entre las causas bacterianas más frecuentes de gastroenteritis en todo el mundo. Escherichia coli es considerado un bacilo gram negativo que puede ser inmóvil o móvil dependiendo de la cepa, si es que es flagelada o no. En su mayoría van a ser flagelados. Es considerado anaerobio facultativo debido a que por un lado puede usar oxígeno para la generación de ATP, pero por otro lado puede cambiar al metabolismo anaerobio, es decir, por fermentación cuando sea necesario. Esto es característico de especies gram negativas, de enterobacterias, también de estafilococcus y streptococcus, que son gram positivos. Para el cultivo de esta bacteria tenemos a disposición el agar conqui, que es un medio selectivo que permite el crecimiento de bacterias gram negativas. En esta se evalúa la capacidad de fermentar de estas bacterias. Entonces, como sabemos que Escherichia coli va a fermentar lactosa, se va a observar como colonias rosadas, mientras que en otro medio de cultivo de osina azul de metileno se va a observar como colonias verdes. Podemos ver también que esta bacteria es catalasa positivo y oxidasa negativo. Catalasa positivo, si recordamos, nos refleja que esta bacteria tiene esta enzima catalasa que va a convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso. Estas bacterias lo usan para protegerse de especies reactivas del oxígeno con la que les ataca el sistema inmune. Y por otro lado, oxidasa negativo refleja que esta bacteria no va a tener la citocromo C oxidasa. Es una enzima que convierte el oxígeno en peróxido de hidrógeno y agua para producir energía. Va a carecer de esta citocromo C oxidasa. Otra característica de Escherichia coli es que van a fermentar lactosa y sorbitol, a excepción de las cepas que son enterohemorrágicas, que solo van a fermentar lactosa. Es importante destacar aquí que un 10% de Escherichia coli no fermentan la lactosa o la fermentan con lentitud. Y esto es importante porque la mayoría de cepas de Escherichia coli van a ser fermentadores rápidos de lactosa. Es por eso que también, aparte de evaluar si las bacterias, si la Escherichia coli fermenta lactosa, evaluamos la prueba del indol. Esta es una prueba mucho más útil, ya que es positiva en hasta el 99% de las cepas de Escherichia coli. En este punto es importante destacar que no se puede distinguir cepas patógenas de Escherichia coli con cepas no patógenas por medio del cultivo, por medio de pruebas bioquímicas habituales, sino hay que realizar pruebas moleculares adicionales. Escherichia coli, la mayoría de bacterias dentro de la familia Enterobacteriaceae, va a tener esta característica de que reducen nitrato a nitrito. Esto tiene varios motivos. Uno de estos es que lo usan como aceptor de electrones alternativo cuando el oxígeno es limitante, es decir, hay poco oxígeno en condiciones anaerobias. Esta característica de Escherichia coli de aprovechar los nitratos y los nitritos le han dado una ventaja sobre otras bacterias presentes en el colon que dependen solo de la fermentación. Esta reducción de nitratos a nitritos no queda ahí, ya que se producen otras biomoléculas de nitrógeno, como óxido nítrico, amoníaco, urea, incluso gas nitrógeno en bacterias que se encuentran en la saliva, el estómago, el intestino delgado y grueso. El óxido nítrico en particular cumple algunas funciones fisiológicas, como es la regulación del flujo sanguíneo en la mucosa, mejora la motilidad intestinal y el espesor de la mucosidad. Un dato interesante acerca del nitrato es que las dietas tradicionales japonesas y mediterráneas, que se conoce que tienen efectos protectores cardiovasculares, van a tener una ingesta media de nitrato por persona de 2 a 3 veces mayor que la dieta occidental típica. Otra característica de Escherichia coli
que lo relaciona a la familia Enterobacteriaceae la presencia de este antígeno común de enterobacterias, que no es más que un antígeno de superficie específico de esta familia. Sobre los factores de virulencia de Escherichia coli, hablamos principalmente de los antígenos. Van a tener antígenos O, que son la parte más externa del lipopolisacárido de la pared celular y constan de unidades repetidas de polisacáridos. Los antígenos K, por otro lado, son antígenos capsulares externos a los antígenos O en algunas enterobacterias, pero no en todas. Los antígenos H están situados en los flagelos, mientras que los antígenos F están ubicados en las fimbrias. Como podrán deducir, la respuesta inmune va a ir enfocada sobre todo a estos antígenos. Aquí también podemos hablar un poco de la heterogeneidad antigénica, ¿no? De los distintos tipos de antígenos O, de antígenos H, de antígenos K, de antígenos F que existen en las distintas cepas de Escherichia coli. Incluso toda la familia de Enterobacteriaceae se dice que comparten el antígeno O14 de una cepa de Escherichia coli. Además, en el libro de Jauregg nos indica que ciertas cepas de Escherichia coli pueden activar la formación de anticuerpos que reaccionen contra hemófilos influenza de tipo B por la presencia de estos mismos antígenos en otras bacterias. Otro factor de virulencia son los factores de adherencia, que pueden ser factores de adherencia fimbriales y no fimbriales, que están relacionados más con infecciones del tracto urinario. Los factores de adherencia fimbriales son los que se encuentran en la punta de las fimbrias P y van a ser las más importantes, las adhesinas de tipo PAP y SFA. Mientras que en los factores de adherencia no fimbriales se van a incluir a proteínas capaces de promover el crecimiento de biopelícula. Otro factor de virulencia son las endotoxinas lipopolisacáridos, que recordemos que forman parte de las gram negativas, que a diferencia de las exotoxinas, estas otras son secretadas por bacterias gram positivas y negativas. Las endotoxinas forman parte de las bacterias gram negativas y pues solo se liberan una vez que la bacteria es destruida. Son relativamente bajos en toxicidad a diferencia de las exotoxinas y estas van a inducir fiebre. Solo para ser un poco más claro, estas endotoxinas se van a encontrar en la membrana externa de las bacterias gram negativas y va a estar conformado por tres cosas: por un polisacárido central, un antígeno O, que es el componente inmunogénico, y un lípido A, que va a ser el componente tóxico de estas endotoxinas. Otra característica de Escherichia coli que lo comparte con otras enterobacterias es que son resistentes a sales biliares, lo que les permite proliferar en el tracto gastrointestinal. Ahora vamos con la parte más divertida, que son las variantes de Escherichia coli. Tenemos 7 variantes, de las cuales 5 van a ser causas de gastroenteritis, una de meningitis y otra de infección de vías urinarias. Entonces tenemos una variante uropatógena, otra es causante de meningitis neonatal, y las que son causantes de gastroenteritis son algunas: la enterotoxígena, enteropatógena, enteroagregativa, enteroinvasiva y enterohemorrágica. Y ahora hablando un poco sobre factores de virulencia específicos de cada una de estas variantes y qué causan, pues las variantes uropatógenas van a tener como factor de virulencia más importante a las fimbrias P, los cuales les permiten adherirse al urotelio y van a ser causantes de infección de vías urinarias, especialmente en mujeres. Por otro lado tenemos a la variante causante de meningitis neonatal, donde su factor de virulencia más importante va a ser el polisacárido capsular K1 y va a causar principalmente meningitis, pero también puede causar neumonía. Ahora, hablando de las variantes que causan gastroenteritis, vamos a comenzar con la variante Escherichia coli enterotoxígena. Como factores de virulencia tiene dos tipos de toxinas: toxina termolábil y toxina termoestable, que pues para ser precisos van a causar una salida de agua hacia la bolsa intestinal, causando una diarrea de tipo secretor, que va a ser la principal causa de diarrea del viajero, la Escherichia coli enterotoxígena. Esta diarrea se define como mayor o igual a 3 deposiciones después de un viaje reciente, y es más común cuando se realizan viajes a países en vías de desarrollo. Se dice que aproximadamente un 25% de todos los viajeros van a desarrollar este tipo de diarrea. Y como les digo, el agente más común es Escherichia coli enterotoxigénica, pero también hay otro agente que es el Campylobacter jejuni, que es más común en el sudeste asiático. Otra variante que causa gastroenteritis es la Escherichia coli enteropatógena, que tiene como factores de virulencia más importantes las adhesinas bacterianas, que había dicho que son fimbriales y no fimbriales. Esta variante enteropatógena va a causar propiamente diarrea infantil. En países en desarrollo va a ser una causa común de diarrea en niños menores a 5 años, mientras que en países en vías de desarrollo va a ser una de las principales causas de muerte
además del rotavirus que sabemos que es la principal causa de diarrea en lactantes. Clínicamente, los niños van a presentar de 10 a 20 diarreas acuosas por día durante aproximadamente 2 semanas, además de vómitos y fiebres de bajo grado. La variante de Escherichia coli enteroagregativa tiene como factores de virulencia principalmente la agregación y la adherencia, justamente porque se define este grupo por su capacidad de aglutinarse sobre la membrana celular. Se dice que forman una especie de ladrillos apilados y va a ser una causa de diarrea acuosa aguda que puede presentarse como diarrea del viajero también en niños o en inmunodeprimidos. Y esta va a ser de tipo persistente, pero es menos común que las otras. La variante enteroinvasiva pues tiene como factor de virulencia las enterotoxinas y va a causar diarrea esporádica. Clínicamente se va a presentar como diarrea acuosa sanguinolenta, con fiebres, calofríos, calambres abdominales y posiblemente también presenten vómito. Y por último tenemos a la variante de Escherichia coli enterohemorrágica, que el factor de virulencia más importante de esta es la toxina similar a SIGA, que va a ser una exotoxina producida por Escherichia coli, que al igual que la toxina de SIGA va a inhibir la síntesis de proteínas, lo que a posterior va a dañar la mucosa gastrointestinal y va a inducir la liberación de citoquinas. En esta se destaca el serotipo más común O157H7, que va a ser causa común del síndrome urémico hemolítico. Y de hecho es la cepa más comúnmente asociada a síndrome urémico hemolítico en todo el mundo. Clínicamente esta Escherichia coli enterohemorrágica va a causar una diarrea con sangre, posterior deshidratación, sensibilidad abdominal y poca o ninguna fiebre, justamente porque las exotoxinas no producen fiebre. El mecanismo de producción de la diarrea bacteriana depende mucho del tipo de variante. Por un lado, las variantes enterotoxigénicas pues van a producir la toxina en la superficie de los enterocitos sin destruir la mucosa. Prácticamente alteran el intercambio iónico y favorecen el paso de agua libre hacia la luz intestinal. Otro ejemplo es Escherichia coli enterohemorrágica, que sí destruye las células de la mucosa intestinal y origina inflamación a nivel local. O las cepas de Escherichia coli enteroinvasivas, que no producen toxinas, más bien afectan directamente, invaden a la mucosa intestinal y producen fiebre y diarrea. Hablando sobre la inmunidad que generamos para Escherichia coli, pues depende mucho de la variante y del factor de virulencia, especialmente hablando de los antígenos OCA, H y F, que como vimos podemos realizar reacción cruzada con otros tipos de bacterias. Y aunque adquiramos inmunidad contra alguna cepa específica de Escherichia coli, sabemos que existen cientos de antígenos O, cientos de antígenos K y H distintos para distintos tipos de Escherichia coli, entonces la inmunidad en general, para este grupo de bacterias no va a ser tan duradera. Enfermedades que nos causa Escherichia coli, como ya venimos hablando, de acuerdo a las variantes, Escherichia coli nos puede causar infección de vías urinarias, meningitis neonatal y diarrea. Para infección de vías urinarias, pues es el principal agente causante, causa el 90% de infección de vías urinarias y pues justamente aquí lo relacionamos con variantes uropatógenas. Causa también meningitis neonatal, no es el agente más común, pero aquí tenemos a esta variante causante de meningitis neonatal. Ese es su nombre. Y diarrea. Para la diarrea tenemos 5 variantes: la enterotoxígena, enteropatógena, enteroagregativa, enteroinvasiva y enterohemorrágica. La más común y la más importante, la enterotoxígena, que es la que causa diarrea del viajero debido a sus toxinas termolábil y termoestable. Para medios de diagnóstico tenemos el cultivo por agar McConkey o eosina azul de metileno, recordando que en el agar McConkey vemos colonias rosadas que reflejan que están fermentando lactosa en el cultivo, y en el cultivo de eosina azul de metileno vemos colonias verdes metálico, y la tinción de estas colonias para verlas a microscopía van a ser por la tinción de Gram. Tenemos medios moleculares que nos va a servir para identificar a la gran mayoría de las variantes, excepto para Escherichia coli enterohemorrágica, que va a ser la única cepa patógena que se puede identificar fácilmente en el laboratorio mediante pruebas no moleculares. Entonces vamos a poder detectar la presencia por ejemplo, del gen EAE, que va a ser aislado de pruebas de heces en pacientes con diarrea, que nos va a demostrar la presencia de Escherichia coli enteroagregativa y enteropatógena. También podemos detectar genes que codifiquen a enterotoxinas termolábiles o estables al calor. En ese caso sospecharemos de una infección por Escherichia coli enterotoxígena, o también detectar el gen que codifica para la toxina de SIG, que en ese caso nos serviría para identificar a la variante enterohemorrágica. Pero como les dije, esta variante enterohemorrágica se puede identificar mediante pruebas no moleculares. Antibióticos de elección para Escherichia coli depende de lo que queramos tratar, ¿verdad? Si queremos tratarlo más como una infección de vías urinarias, tenemos a disposición nitrofurantoína,
que va a ser del grupo de los nitrofuranos, fosfomicina, que va a ser del grupo de los epóxidos como inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, cefalexina, que va a ser una cefalosporina de primera generación, recordando aquí un poco que estos van a tener un anillo beta-lactámico en su composición, por lo que junto a las penicilinas, a los carbapenémicos y a los monobactámicos van a formar parte del mismo grupo de beta-lactámicos, que van a ser inhibidores de la síntesis de la pared, al igual que los epóxidos. Eso para infección de vías urinarias. Ahora, para el caso de las diarreas, se dice que no se debe administrar terapia antibiótica de manera rutinaria en diarreas leves o moderadas, debido a que éstas se resuelven espontáneamente y nosotros al dar antibióticos vamos a aumentar la probabilidad de que se generen organismos resistentes. Una indicación clara es que está totalmente contraindicado dar antibióticos en el caso de infecciones por Escherichia coli enterohemorrágica, que sea productora de la toxina Zika, similar a Zika, debido a que se asocia al síndrome urémico hemolítico. Pero aquí nos podemos preguntar qué es el síndrome urémico hemolítico. Es una afectación más común en niños y que se caracteriza por una microangiopatía trombótica, en la que se van a formar microtrombos que van a ocluir arteriolas y capilares, que a posterior van a dar lesiones renales, trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. Todo esto se da por una lesión endotelial mediada por toxina. Entonces, para nosotros como médicos, la tríada de riesgos clínicos de este síndrome urémico hemolítico va a ser la trombocitopenia, la anemia hemolítica microangiopática y la insuficiencia renal. Pero ¿cómo se nos presenta el paciente? El paciente típico de esta afectación va a ser un niño de edad preescolar que ha tenido una enfermedad diarreica durante los últimos 5 a 10 días y va a presentar petequias, ictericia y oliguria. Al ser una afectación grave, se espera que no sea muy común, ¿no es cierto? Se dice que aproximadamente el 15% de los niños infectados por Escherichia coli, justamente por este serotipo más común, o 157H7, solo el 15% desarrollan este síndrome urémico hemolítico. Entonces, para dejar las cosas claras sobre los antibióticos de elección, no vamos a dar antibióticos de manera rutinaria. Solo vamos a dar en los casos graves de que los pacientes tengan más de 6 deposiciones por día o depresión del volumen que justifique la hospitalización, diarrea con sangre o que tengan fiebre o que tengan una diarrea prolongada de más de 7 días. Y obviamente aquí también entran los pacientes con riesgos de infecciones más graves y persistentes como son los pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué antibióticos vamos a usar? Usamos acitromicina, que es un macrólido que recordemos que está en el grupo de los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas uniéndose a la subunidad ribosomal 50S, donde además de los macrólidos como la acitromicina tenemos otros grupos como las lincosamidas, las streptograminas, las oxazolidinonas y los anfenicoles. Este antibiótico por 3 días. O podemos usar las fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina, la levofloxacina, que están en el grupo de los inhibidores de la ADN girasa. Este cuadro sacado de UpToDate me sirve para hablar un poco sobre las principales etiologías de la diarrea infantil en países de recursos limitados. Entonces aquí se habla especialmente de diarrea acuosa aguda, que es lo más común, y el principal agente de rotavirus en menores de 2 años. En menores de 2 años el segundo agente más común va a ser Escherichia coli enteropatógena. Ahora en niños mayores, como justamente dice aquí, y en adultos, el agente más común va a ser Escherichia coli enterotoxígena, justamente como causante principal de la diarrea del viajero, ya que produce estas dos enterotoxinas, ¿no? Enterotoxina termolábil y enterotoxina estable o termoestable. Aquí podemos ver que existen colonias que toman un color dependiendo del cambio del pH que adquieren al fermentar lactosa. Entonces, aquellas bacterias que forman colonias y no fermentan lactosa van a ser colonias incoloras, como es el caso de colonias de Salmonella y Shigella, que no fermentan lactosa. Entonces, aquí podemos ver que hay colonias que sí, de bacterias que sí fermentan lactosa, como es el caso de Escherichia coli. Aquí una clasificación de las bacterias gram negativas que nos facilita entender en dónde estamos ubicados hablando de Escherichia coli. Podemos ver que gram negativos, podemos hablar de bacilos, aerobios, anaerobios. Dentro de los aerobios podemos hablar de aquellos que fermentan lactosa. Podemos hablar de si son rápidos o lentos en fermentar lactosa, y justamente Escherichia coli está entre aquellos bacilos que fermentan rápido la lactosa. Aquí un dato importante es que se los clasifica aquí como aerobios. En otras clasificaciones simplemente no los ponen si son aerobios o anaerobios, porque ya hemos dicho que son anaerobios facultativos, que en casos
pueden ser aerobios o en otros casos necesarios van a ser anaerobios. Y una pequeña mnemotecnia para recordar aquellos agentes microbiológicos que son catalasa positivo. La mnemotecnia es cats need place to belch hair balls, que se traduce como los gatos necesitan un lugar para eructar bolas de pelo. Cats va a ser referencia a catalasa positivo, N de nocardia, P de pseudomonas, L de listeria, A de aspergillus, C de cándida, E de Escherichia coli, justamente la gente que estamos hablando en este video, B de Burkholderia, H de Helicobacter pylori y S de Staphylococcus. Todos estos van a ser catalasa positivo. Una pequeña mnemotecnia más es mac and cheese, que es macarrones con queso, que hace referencia a McConkey y cheese a los lácteos. Para recordar que en el agar McConkey podemos evaluar la fermentación de lactosa como un lácteo, cheese. Y entonces no olviden, si les preguntan qué es Escherichia coli, deben decir que es un bacilo gram negativo, flagelado, anaerobio facultativo, catalasa positivo, oxidasa negativo, indol positivo y fermentador de lactosa. Y recuerden factores de virulencia importantes, los antígenos O, K, H y F. O, que es de los lipopolisacáridos, K es el capsular, H es el flagelar y F es de las fimbres. Además de eso, pues las variantes más importantes. Una que es uropatógena, principal causante de infección de vías urinarias. Otra que es la causante de meningitis neonatal. Y tenemos 5 que causan gastroenteritis, que son las variantes de Escherichia coli enterotoxigénica, enteropatógena, enteroagregativa, enteroinvasiva y enterohemorrágica. De todas estas, las más comunes son la Escherichia coli uropatógena, que causa infección de vías urinarias, y Escherichia coli enterotoxígena, que causa la diarrea del viajero. Gracias.